Mi nombre es Ira Araujo, estudiante de Psicología a Distancia. Vamos a hablar de un caso hipotético como es el caso de Sara, paciente femenina de 40 años de edad cronológica, soltera sin hijo, producto de la primera gestación, madre depresiva durante el posparto, por lo que no recibió la lactancia materna. Su padre se encarga de la niña mientras que la madre se recupera. Luego de 5 años nacen sus hermanas gemelas y sus padres deciden llevarlas a vivir con la tía y la visitaban de vez en cuando. Sara, durante la ausencia de su madre, idealizó a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva con él mismo, la cual fue imaginaria. A los 20 años salió embarazada y su padre la obliga a abortar. Acude a terapia, se enamora de su analista y al darse cuenta el analista que se enamora de él, decide cambiarla o enviarla con otro, referirla a otro. Actualmente es una abogada exitosa, dedicada a defender clientes, especialmente hombres, demandados por mala praxis o negligencia. Acude nuevamente a su terapeuta inicial, y la interacción con él mismo suele estar caracterizada por un comportamiento sexual seductor y provocador. Sara muestra una expresión emocional, superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención sobre sí misma. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. Es una persona sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Y durante las sesiones el terapeuta ha utilizado clarificaciones, reconstrucciones para interpretar los conflictos de Sara y luego confrontar el material con el paciente. Al principio aparece la resistencia en la paciente, puesto que Sara utiliza diferentes mecanismos de defensa, tales como negación, evasión, racionalización, entre otros, y permanece la transferencia hacia el terapeuta, tratando de responsabilizarlo por todo lo que ha sucedido. Finalmente, la paciente parece haber conseguido el discernimiento y trajo a la conciencia el material que había reprimido por años hasta llegar al proceso de su elaboración. Respondo a las preguntas realizadas. ¿Qué escuela puede explicar mejor la psicogénesis de la personalidad de Sara? El psicoanálisis. ¿Qué eventos o situaciones y por qué influyeron en los rasgos de personalidad de Sara? Y puedo nombrar algunos soportes teóricos. Bueno, uno de los factores sería no recibió lactancia materna, no tuvo ese amor primario de su madre, ese amor inicial, lo que podía pegarla a una seguridad. Su padre se encarga de ella mientras que su madre se recupera y posteriormente los dos deciden, luego de 5 años, llevarla con las tías y visitarla de vez en cuando. Hay un rompimiento del primer lazo de los que debían protegerla. Dentro de los soportes teóricos podemos hablar que los sustratos cognitivos, afectivos y las disposiciones para la acción de la naturaleza cuasi permanentes representan por tanto imágenes e inclinaciones profundas, integradas y relativamente duraderas. Hablaríamos más específicamente de recuerdos y actitudes y necesidades o incluso miedos y conflictos que guían y transforman los acontecimientos de la vida del sujeto. Esto era lo que arrastraba Sara en sus primeros 5 años de recuerdo. ¿Qué conflicto en la infancia de Sara no se resolvió? La atención y el amor de su madre inicialmente y posteriores de su padre también el desafío. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto? Es una persona sugestionable, insegura, llena de miedos, por ejemplo, y fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Ella procura pegarse a un amor. ¿Qué sucedió con su primer psicoterapeuta? Ella se enamora de él. Y el psicoterapeuta, el analista, decide enviarla con otro. ¿En qué área de desempeño afectó la estructura de la personalidad de Sara? Es una persona histriónica con un patrón afectivo dependiente, también muertos hacia los otros como estrategia interpersonal y fundamental. Mantiene sin embargo una polaridad activa, son sujetos de afectividad inconstante con tendencia a exhibir afectos dramáticos y superficiales, muestran exhibicionismo infantil y conductas de seducción, manipulando o intentando manipular a los otros para obtener su atención y sus alabanzas. Se autoperciben como sociables y encantadores. Se conduce inflexiblemente en base de pensamientos ocasionales, sin tener en cuenta en el contexto a los otros erráticos y fugaces en sus emociones, actitudes y conductas. ¿Qué originó esta estructura? La separación de sus padres. Tomaron la decisión de llevarla a vivir con la tía y la visitaban de vez en cuando. ¿Qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? Durante las sesiones el terapeuta ha utilizado clarificaciones, reconstrucciones para interpretar los conflictos de Sara y luego confrontar el material con la paciente. Para concluir el caso, Sara busca nuevos focos de excitación y experiencias interesantes, de forma aparentemente contradictoria. Puede, sin embargo, mantener relaciones de forma rutinaria y duradera si éstas les procuran
felicidad o seguridad.